Hay un autor que me gusta mucho, se llama C.S. Lewis, y me he traído uno de los libros que él ha escrito, es Carta del Diablo a su sobrino. ¿Eh? Quítale el volumen a... Sí, no, quita. Cartas del Diablo a su sobrino. Y voy a leer algunas partes de las cartas, después ya veremos de qué vamos a tener en esta mañana la reflexión. Dice, bueno, estas cartas del diablo a su sobrino, como indica el nombre, un diablo que está enseñando a su sobrino para que tiente a los cristianos, para que lo haga, pues, desobedecer a Dios, ¿no? Y dice, mi querido Orugario, en la última carta mencionabas de pasada que el paciente ha seguido yendo a una iglesia, y solo a una, desde su conversión, y que no está totalmente satisfecho de ella. ¿Puedo preguntarte qué es lo que haces? ¿Por qué no tengo ya un informe sobre las causas de su fidelidad a la iglesia parroquial? ¿Te das cuenta de que, a menos que sea por indiferencia, esto es muy malo? Sin duda sabes que si a un hombre no le puedes curar de la manía de ir a la iglesia, lo mejor que se puede hacer es enviarle a recorrer todo el barrio, en busca de la iglesia que le va, hasta que se convierta en un catador o condición de iglesia, o conocedor de iglesias, ¿no? Así que vemos que por dónde va un poco el tema. Voy a saltar otra y voy a leer otro pequeño trozo. Otra de las cartas que le manda dice, mi querido Orugario, el verdadero inconveniente del grupo en el que vive tu paciente es que es meramente cristiano. Todos tienen intereses individuales, claro, pero su lazo de unión sigue siendo el mero cristianismo. Lo que nos conviene, si es que los hombres se hacen cristianos, es mantenerle en el estado de ánimo que yo llamo el cristianismo y viene puntos suspensivos. Ya sabes, el cristianismo y la crisis, el cristianismo y la nueva psicología, el cristianismo y el nuevo orden, el cristianismo y la fe curadora, el cristianismo y la investigación psíquica, el cristianismo y el vegetarianismo, el cristianismo y la reforma ortográfica, y podríamos añadir la obra social y más cosas. Es decir, el cristiano que se centre no solo en el cristianismo, sino que añada otras cosas a la vida del cristiano. Y vemos que en realidad eso son amenazas que tenemos también y que muy bien, de una forma irónica, pues C.S. Lewis recoge en este libro. Ayer tuvimos una reunión de los responsables, bueno, del comité de FIDE en Córdoba, del comité de FIDE en Andalucía, en Córdoba, y uno de los temas que surgía y que exponíamos y por los que estuvimos orando, precisamente era las amenazas que como iglesia estamos y vamos a tener en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y que gran parte de esas amenazas vienen pues por el tiempo en el que hemos estado en el confinamiento con el virus. Evidentemente, lo que aquí plasma de hermanos que iban de una iglesia a otra, ahora ya veremos que ocurre de manera diferente y que Satanás lo está utilizando para hacer mucho daño a su pueblo, al pueblo de Dios. A su pueblo no, al pueblo de Dios, evidentemente. Así que vamos a seguir con Gálatas capítulo 2 y le pediría a un hermano o una hermana pues que lea desde el versículo 1 al 10. La semana pasada hicimos un paréntesis, nos centramos en el Evangelio y hoy vamos a seguir ya con este capítulo 2. Así que alguien que lea del 1 al 10. Gálatas capítulo 2, del 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros.
Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Gracias, Antonio. Aquí Pablo nos va a mostrar o nos muestra, al menos yo he visto 3 amenazas. ¿Sabéis alguno de ellos? ¿Podéis distinguir alguna de las amenazas que la Iglesia sufría en ese momento y que con toda seguridad, incluso multiplicada por muchos, estamos sufriendo en el tiempo en que nos está tocando vivir? Así que no es una pregunta retórica, quiero que me la contestéis. Si encontráis alguna amenaza aquí en lo que hemos leído, ¿cuál? Por ejemplo, el tradicionalismo es cosa de la costumbre de la renovación. Un tradicionalismo, ¿qué más? ¿Qué otra amenaza podéis ver aquí? Hay una muy clara, ¿no? La reputación, la vanidad. Hay más amenazas, pero vamos a centrarnos en 2 grandes amenazas, que después, pues dentro de esas 2 grandes amenazas, o 3 grandes amenazas, vamos a meter una tercera que va a partir del versículo 11, pues metemos esas pequeñas que estáis analizando. La primera amenaza es un evangelio a la medida. Fijaros, el evangelio que Pablo había presentado, el evangelio que Cristo, que Dios le había revelado. De manera que, y como estuvimos contemplando la semana pasada, es el evangelio que salva, el que habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que habla de la justificación, que habla de la redención, que habla de la santificación, que habla de todo lo que ocurrió en la cruz. Y de donde viene el que precisamente seamos salvos y que ahora seamos templo del Espíritu Santo, porque hemos pasado de muerte a vida. Jesucristo nos sustituyó en la cruz. Nosotros éramos los que deberíamos de estar en la cruz, pero quien murió en la cruz por nosotros se hizo pecado para que nosotros pudiéramos tener la santidad de estar delante de la presencia de Dios. De manera que con su sangre provocó en nosotros esa santidad, nos limpió del pecado. Y ahora podemos estar delante de la presencia de Dios, no por lo que nosotros somos como personas, sino por lo que hemos llegado a ser en cuanto a que somos nuevas criaturas liberadas del pecado y, por tanto, limpias por la sangre de Cristo. Y eso lo entendemos perfectamente. Pero aquí vemos que estaban añadiéndole cosas al Evangelio. De manera que no solamente era esto, sino que, como antes decía Pepi, también estaba metiendo las cosas de la tradición judía, las cosas que ocurrían o que tenían que cumplir los judíos. De manera que ahora Pablo le tiene que aclarar que si el Evangelio te hace apto para estar delante de la presencia de Dios y eres templo del Espíritu Santo, eres una nueva criatura, ya no es necesario la obra, porque la obra no salvaba, sino que las obras mostraban que esto llegaría y cuando esto llegara ya no eran necesarias esas obras. Sin embargo, evidentemente, cuando eres creyente, haces obras, pero que esas obras surgen de la nueva naturaleza que tienes. Antes actuaba de una manera y ahora, como eres una persona que ve las cosas de manera diferente, pues actúa de manera diferente. Y actúa de manera diferente, al ser cristiano, pues actúa como cristiano de forma natural. Y eso es lo que está transmitiendo. Pero aquí el riesgo, fijaros, en el capítulo 1, versículos del 6 al 10 decía: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En este momento en el que estamos leyendo, estaban pervirtiendo el evangelio los judaizantes que estaban llegando y estaban añadiéndole cosas
a lo que Pablo había predicado y el resto de los apóstoles estaban predicando. Pero en el día de hoy, y nos interesa en el día de hoy, porque en el que vivimos nosotros, esto se ha multiplicado por mucho. ¿Por qué? Estamos hablando de la amenaza de un evangelio a la medida. Porque ahora tenemos infinidad de personas que están presentando el evangelio. Pero si viene aquí a la iglesia alguien a presentar el evangelio y vemos que el evangelio está pervertido, o sea, se le está quitando o se le está poniendo algo, ya nos encargaremos de decir, esto que está diciendo no es correcto con respecto a la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? De que ahora no es necesario que nadie venga a la iglesia y te predique el evangelio, sino están entrando en nuestras casas. Están entrando en nuestras mentes a través de infinidad de evangelios que estamos escuchando, todos diferentes o gran parte diferentes, y con muchos a la medida para que lo escuches. De manera que ahora ve uno y te dice, no, esto es pecado, tal, este no me interesa. Viene otro, no, este tampoco me interesa. Mira, este se adapta mucho más a lo que yo pienso. Y estamos buscando, a través de internet y a través de muchos mensajes que escuchamos, un evangelio que nos guste, que se adapte a como nosotros somos y que no provoque en nosotros ningún esfuerzo. De manera que ese evangelio es un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio que Pablo estaba presentando y que Dios quiere que nosotros presentemos. Así que ahora ya no hay que hacer ningún esfuerzo. Encontramos infinidad de personas transmitiendo muchos mensajes que no tienen nada que ver con el evangelio del Señor. Y es una gran amenaza, un gran riesgo el que estamos corriendo. Así que aquí en el texto dice, en el versículo 2, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Fijaros cómo Pablo, aun habiendo presentado el evangelio, después de cosas que pasaron y que veremos ahora, pues va a aclarar delante de las columnas de la iglesia en aquel momento lo que él estaba predicando para que también ellos pues estuvieran enterados y siguieran esa misma línea que Dios le había transmitido a él. Así que el primero de las amenazas, un evangelio a la medida. Y hermano, vamos a ser sinceros, no escuchamos nosotros algunas veces y dice, bueno, esto podría pasar. No nos dejamos llevar de alguna manera por mucho de las palabras que estamos escuchando también a través de internet, pues, como diciendo, pues mira, no era tan grave el hacer esto. Pues mira, tampoco está tan mal. No estamos dejando de alguna manera la palabra de Dios para escuchar a lo que dicen personas que estudian la palabra de Dios. No estamos dándole más importancia a lo que escuchamos y dedicándole más tiempo a escuchar cosas que diga la palabra de Dios. Os voy a hacer una pregunta. ¿Este tiempo estáis dedicando más tiempo a escuchar mensajes o a leer la palabra de Dios? Cada uno que analice su situación. Pero estoy convencido de que hemos escuchado tanto, como mínimo tanto tiempo, a personas como el meditar nosotros a través del Espíritu Santo la palabra de Dios, porque está escrita aquí, si no sabría uno que solamente, pero todos tenemos nuestras Biblias para que le dediquemos tiempo a estudiar a solas con el Espíritu Santo la palabra de Dios y para que nos hable profundamente a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios habla de forma personal a cada uno de nosotros cuando personalmente vamos a ella y a través del Espíritu Santo le preguntamos, Señor, ¿qué quieres decirme? Ahora, ¿estamos haciendo eso? Estamos yendo a la palabra de Dios y diciéndole, Señor, háblame a través de tu palabra. ¿O es más fácil poner el móvil o poner cualquier otra cosa y escuchar qué están diciendo y buscar un evangelio que no censure mucho de lo que yo hago? Nosotros tenemos que preguntar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y Dios nos ha dado su palabra para mostrárnosla. Y el Espíritu Santo para que entendamos qué nos quiere decir. Así que no abandonemos la palabra de Dios, la Biblia. No la sustituyamos,
por lo que pueda decir yo o cualquier otro, sino que cada uno de nosotros, en la presencia del Espíritu Santo, vayamos a la Escritura para que el Espíritu Santo nos ayude a entender cuáles son los consejos de esa palabra para nosotros. La palabra de Dios es algo que nos ayuda cada día en la santificación. Yo recuerdo que cuando era chico era bastante travieso. Y más de una vez me he metido en barro, con la bicicleta me he caído en barro y demás, y el barro se me secaba. Y yo recuerdo que cuando iba a casa no solamente tenía que meterme en remojo, sino que tenía que refregar con el estropado o con lo que fuera, porque se me quedaba pegado y había que quitarlo. Y dolía, ¿sabes? Y dolía. Y la palabra de Dios, para quitar la suciedad que se nos pega todos los días en el mundo en el que estamos viviendo, pues nos tiene que refregar, nos tiene que provocar a veces dolor para que quede limpio. La palabra de Dios, cuando la leemos, denuncia cada una de aquellas cosas que no están en sintonía con Dios. Denuncia nuestro pecado y nos ayuda a encaminarnos nuevamente en el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que cuando la palabra de Dios nos limpia, nos rasca, a veces nos produce inicialmente dolor, pero qué gozo cuando ya te ves limpio, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que producir. A veces los mensajes que transmitimos pueden inicialmente, pues también producirte esta misma situación, ¿no? De que te sientas dolorido, pero es la única forma que Dios tiene para limpiarnos, su palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que yo quiero que de vez en cuando Dios, a través de su palabra, me haga cuestionarme cuál es mi situación. Y eso es lo que pretendemos, que la palabra de Dios sea el centro, no los mensajes que escuchemos. Y esos mensajes son buenos escucharlos, yo no digo que no se escuchen, algunos son buenísimos, pero no pueden de ninguna manera sustituir el tiempo que pasamos a solas con la palabra de Dios. Hay hermanos que predican de una manera que es una bendición, pero cuidado, eso no puede quitar el tiempo nuestro delante de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a hablar personalmente a nosotros. Así que la primera amenaza es un evangelio a la medida. No busquemos un evangelio a la medida. No busquemos que la palabra se adapte a nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar y adaptarnos a lo que nos dice la palabra. Cuando el evangelio no nos pincha, cuando la palabra de Dios no nos dice nada de lo que estamos haciendo malo, porque todos los días estamos haciendo cosas malas. Y estamos en un camino de santificación donde todos los días tenemos que quitar cosas de nuestra vida que estorban nuestra relación con Dios. Por lo menos en mi experiencia. Todos los días descubro cosas que sé que ofenden a Dios y tengo que luchar cada día con ellas. Por tanto, necesito que la palabra de Dios sea como un espejo donde me vea pues, con las manchas reflejado y pueda identificar cada mancha y poder limpiarlo. Así que la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía y no podemos adaptar la palabra de Dios a nuestra vida, sino nuestra vida a la palabra de Dios. Así que esa es la primera amenaza. Una segunda amenaza, una iglesia a la medida. Y también nos está pasando ahora más que nunca. Fijaros, voy a leer el texto. Y esto fue por causa de los falsos hermanos que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Una iglesia a la medida, es decir, Satanás va a intentar de alguna manera que esta iglesia se desenfoque. Nosotros tenemos que enfocar, Dios nos dice que enfoquemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo para que todos puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. Esa era una de las luces que mostré físicamente aquí, mostrar la cruz de Cristo, para que las personas puedan reconocer a Jesucristo como su Salvador y puedan alcanzar la salvación. Ahora, ¿qué es lo que pretende Satanás? Desenfocarnos. De que la iglesia no esté enfocada y enfocando a Jesucristo,
sino que enfoque otras cosas. Y antes lo veíamos, las cartas del diablo a su sobrino, que esté en la iglesia y otra cosa. Cristo y otra cosa. ¿Para qué? Para que ocupemos el tiempo y cada vez más a las otras cosas y vayamos quitándole tiempo a estar en la presencia de Dios. Y no os dais cuenta de que muchas veces nos ocupamos en tantas cosas que en teoría son cosas en las donde tienen que estar involucrados los cristianos y finalmente terminamos siguiendo esas cosas y no estando siendo cristianos. Porque cristiano es seguir a Cristo. Y como consecuencia tiene que provocar en nosotros que hagamos buenas obras para la sociedad y que nos preocupen las personas que están en la sociedad y nos vinculemos con ellos y nos involucremos en sus problemas. Pero cuidado, no puede ser centro. El centro tiene que ser Dios. Así que vemos que añadir otras cosas tiene su riesgo, así que hay que hacerlo en la justa medida. Igual que decíamos antes, ¿es malo escuchar mensajes? No, no es malo escuchar mensajes. Lo malo es que el mensaje ocupe el lugar de la palabra. ¿Es malo estar involucrado en otras obras? No, es genial que estemos involucrados en otras obras, pero que estar involucrado en las otras obras no quite el lugar que le corresponde a Dios y a la iglesia. Antes decía una iglesia a la medida. Ahora tenemos internet también. Entonces, el domingo por la mañana, hay muy poquitos jóvenes en la iglesia. Yo me voy a quedar en una iglesia que tenga más jóvenes y voy a coger la iglesia tal. No, esta no me ha gustado mucho como tiene la predicación. No, esta tiene la alabanza que me gusta más. Podemos, a la carta, coger cualquier iglesia el domingo y no ir a la iglesia en la que te reúnen, en la que tú eres una bendición, porque los hermanos quieren que tú estés allí y además ellos son bendición para ti. Mi carácter se va cambiando conforme a cómo trato con cada uno de vosotros y vuestro carácter se cambia conforme vosotros vais tratando con otros como yo. Y de manera que aquí pues vamos ayudando uno a otro para tener el carácter que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios? Pues aquí, estando con los hermanos y reconociendo sus problemas, sus situaciones, sus momentos difíciles. ¿Cómo podemos ser bendición para ellos? Estando a su lado cuando tienen necesidad. Pero evidentemente si tenemos una iglesia a la carta donde solamente la vemos los domingos, ¿dónde está? Y escuchamos lo que nos interesa y nos acoplamos a la que más nos gusta, evidentemente ni vamos a ser bendición para ellos y en definitiva tampoco ellos van a ser bendición para nosotros. Porque nos están quitando la bendición de las relaciones personales de los unos con los otros. No dejaros de reuniros como algunos tienen por costumbre. El Señor quiere que nos reunamos cada día. Quiere que nos reunamos y nos veamos las caras y veamos cómo estamos cada uno de nosotros. Podamos apreciar cuál es la situación real. Y nos ayudemos los unos a los otros en las situaciones que estamos pasando. Así que vemos que una iglesia a la medida. ¿Y cómo se puede pretender eso? Con falsos maestros. Aquí vemos falsos maestros que estaban intentando cambiar lo que realmente la palabra de Dios dice. En aquel momento los falsos maestros estaban transmitiendo unas cosas, pero los falsos maestros ahora, en nuestro tiempo, nos están transmitiendo otras cosas. Y hay iglesias pues que están recibiendo y se están reuniendo directamente ya, no como nosotros en el local, sino que se están reuniendo simplemente virtualmente. Virtualmente vamos a terminar con un problema. Vamos a coger la iglesia que se adapte a nosotros. Vamos a tener la iglesia que más me guste, donde no voy a tener ningún problema, porque no tengo relación. Es más, el problema máximo que tengo es desenchufarle con otra. Pero eso es lo que quiere el Señor. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la relación que quiere que tengamos como iglesia. Eso es lo que pensaba Dios cuando creó la iglesia. Así que tenemos mucho riesgo. Y yo animo a que cuando pase este tiempo ahora, que nos ha sido de mucha bendición, todo esto, volvamos a la normalidad. Volvamos a estar aquí y que el hermano que no me ha saludado, pues tenga otra vez la oportunidad de no saludarme y yo decirle, oye, ¿por qué no me saludas?
y que Juani diga, ¿por qué no me das besos? Pues porque no me gusta Juani. Pero eso es lo que hace que tengamos una relación personal, que nos conozcamos, que sepamos cuál es la situación de cada uno y que Dios utilice a cada uno de nosotros para que podamos poner nuestro don en disponibilidad de Dios y de la Iglesia. ¿Para qué son los dones? Entonces, ¿dónde lo puedes ejercer si no estás en la Iglesia? ¿Cómo puedes tú saber cuál es tu don si no estás en la Iglesia? ¿Cómo puedes decir que me ama si no sabes ni lo que hago? Ni cómo estoy. Así que ese es un riesgo, hermano. Una iglesia a la medida. Nosotros no podemos pretender una iglesia a la medida. La iglesia es la que personas que hemos sido liberadas del pecado a través de la sangre de Cristo. Y que reconocemos que somos pecadores y que necesitamos el uno del otro para poder soportarnos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11. Versículos del 1 al 4. Dice, ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Salto al versículo 12, dice. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 4 leído. 11, del 1 al 4. Ahora leo el versículo 12. Pero lo que hago, continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquellos que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues, aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué nos está diciendo? Que tengamos mucho cuidado. Que no va a venir Satanás y lo vamos a ver, sino van a venir personas que van a actuar en el nombre de Satanás y nos van a convencer. Y ahora veremos que nos convencen. Ahora veremos a personas como Pedro, como Bernabé, que terminan siendo convencidos. Así que vemos los riesgos como iglesia. ¿Creéis que estoy diciendo algo que choca con la palabra de Dios? ¿O la palabra de Dios nos está diciendo que esto es real y que tenemos que tenerlo en cuenta? No todo lo que escuchamos es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Por tanto, si queremos saber qué es verdad lo que nos están diciendo, lo comprobémoslo. Yo puedo decir que esto tiene medio litro de agua. Y Abel puede decir que tiene ahí otra botella que esa es la que tiene medio litro de agua. Y yo he puesto este ejemplo muchas veces. Pero claro, ¿cómo sabemos quién de los dos dice la verdad? La forma es, pues, una botella de medio litro de agua, vaciar la suya en esa botella que solamente admite medio litro de agua, sacar el agua, volver a meter la mía, y la que coincide exactamente con la raya del medio litro de agua es la que estaba diciendo. ¿Cómo se sabe la verdad? Comparándole con el verdadero. Pues si queremos saber la verdad de lo que dicen la gente, la verdad de lo que dicen los predicadores, la verdad de lo que escuchamos en cada sermón, comparémoslo con la palabra de Dios. Y así sabremos lo que es la verdad.
Si queremos saber la verdad, tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque a veces damos por verdad cosas que no son verdad. Son casi verdad. Si comparamos, pues mira, casi es medio litro. ¿Pero es medio litro? No. Entonces, cuidado con los casi. Porque los casi le faltan o le sobran. Y a veces a la palabra de Dios le estamos añadiendo o quitándole cosas. Y eso es lo mismo. Entonces no es verdad. Así que tenemos falsos maestros que hemos visto aquí, pero también tenemos falsos hermanos. Personas que, fijaros, yo no me voy a inventar nada. Vamos nuevamente a Gálatas. Capítulo 2. Y en este siglo ya estaba pasando, dice. Y esto fue el que quisieran, hubo un gran problema, se encuentra en Hechos capítulo 11 y en Hechos 15. Bueno, ahí hubo un gran problema que querían circuncidar también a los gentiles que se convertían. Y evidentemente, pues, eso provocó que Pablo dijera, no, hasta ahí. Y esta carta, pues, gran parte está escrita precisamente defendiendo eso. Pero dice, y entonces dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Es decir, personas que estaban ahí, pero solamente estaban criticando aquellas cosas que estaban pasando y que lo único que querían hacer es dividir a la iglesia. Por un lado los gentiles, por otro lado los judíos, pero los judíos que siguieran en su pedestal y que los gentiles fueran de segunda. Y si querían ser de primera, pues se tendría que circuncidar y cumplir con todos los ritos de los judíos. Así que vemos que también Satanás utiliza a personas que parecen que son hermanos, que viven como hermanos, pero lo único que hacen es provocar problemas dentro de la iglesia. También tenemos que estar pendientes de esas cosas. Pendientes de que el Señor cambia la vida de las personas. Y cuando hay un cambio en la vida de las personas, se ve. Y si siempre hay un problema y un problema y un problema con la persona que está ahí, vamos cuestionando cuál es el problema, si la persona o la iglesia, pero normalmente es la persona. Y aquí había falsos hermanos que estaban pasando desapercibidos, pero que estaban creando un grave problema en la iglesia. El Espíritu Santo lo tenemos también para que podamos analizar y distinguir cuál es la situación en cada uno de los momentos que nos encontramos de la iglesia. Pero nuevamente eso hace que la iglesia tenga que ser madura y se madura con la palabra de Dios. Y que esté a la defensiva con respecto al enemigo que tenemos, y eso también se consigue con la oración. Así que una iglesia que ora, una iglesia que lee la palabra de Dios, que madura, es una iglesia que está creando los anticuerpos para que estas situaciones no lleguen. Y si llegan, podamos detectarlas. Tenemos que madurar. ¿Y cómo maduramos? Palabra de Dios y oración. Palabra de Dios y oración. El Espíritu Santo ayudándonos en cada una de las circunstancias en las que vivimos y no depender de nosotros mismos. ¿Y cómo maduramos? También en la relación los unos con los otros. Así que vemos que un evangelio a la medida, una iglesia a la medida, y ya me voy al último punto porque se me va el tiempo. El último punto es del versículo 11 en adelante. Unos líderes presionados y encorsetados, que les obliga incluso a la hipocresía, que le ayuda incluso a poner por delante, lo que decía antes Pepi, su persona, su situación, su liderazgo, a lo que realmente demanda Dios que sea.
Y aquí vamos a estar unos 10 minutos, porque a menos cuarto vamos a terminar. Porque yo creo que es también muy importante que esto lo analicemos lentamente. Fijaros, Pablo ahora dice cosas y yo no estaba allí escuchándolo, solamente puedo leerlo aquí. Pero la lectura ya me muestra cuál era la situación de Pablo. Pablo aquí no estaba en una posición de tranquilidad, no. Pablo aquí se enciende. Y se enciende hasta el punto de que cuenta cosas, fijaros, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. ¿Y quién era Pedro? Si vamos a Hechos 11, vemos a Pedro diciendo que él había sido de bendición porque los primeros gentiles les predicó Pedro. Y había visto cómo el Espíritu Santo había entrado en ellos. Podemos leerlo en Hechos 11, pero vamos a verlo solamente porque no perdemos mucho y es más importante la palabra que yo. Hechos 11, versículo del 1 al 3 dice, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión les reprocharon diciendo, tú encontraste en casa de incircunciso y comiste con ellos. Tú entraste en casa de incircunciso y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarle el orden de lo sucedido. Y sigue contando. Y si nos vamos al versículo ya 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos a los que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y grandes multitudes fueron agregadas al Señor. Después Bernabé salió rumbo a Tarso y sigue hablando. Pero si nos vamos a Hechos 15, pues nos encontramos con la misma situación. Vemos que Pedro es testigo de lo que Dios está haciendo en cuanto a los gentiles, cómo se convierten, cómo reciben el Espíritu Santo, igual que los judíos, y cómo gran número de ellos se convierten y es censurado por los judíos. Pero nos vamos al versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. ¿Y por qué era de condenar? ¿Y por qué Pedro, Pablo cara a cara, le corrige a Pedro? Dice, porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a apartarse y retraerse porque temía a los de la circuncisión. Por temor a los de la circuncisión. Por cobardía. Pablo tuvo temor de que fueran a Jerusalén y contaran que él que estaba comiendo con los judíos, con los gentiles. Y entonces, para que no se dieran cuenta, pues se apartaba, se quitaba de en medio. ¿Qué daño tuvo que producir eso a los propios gentiles cuando veían que el Pedro, que comía con ellos, que estaba hablando, que les daba charla, que le hablaba, ahora cuando llegaban los judíos, se quitaba de en medio? ¿Os imagináis la situación? Y era Pedro. Así que, ¿creéis que si Satanás es capaz de hacer que Pedro actúe de esa manera, no va a hacer que nosotros actuemos también de esa manera en situaciones diferentes, pero que puedan ser semejantes a esa? Era Pedro, que ya había pasado por la negación y que había entendido lo que era negar a Cristo y cómo Cristo le había vuelto a perdonar y poner en la obra. Y vemos aquí que también tenía miedo, él que había experimentado tantas y tantas cosas con el propio Jesús.
Así que no nos sintamos más fuertes que nadie, porque también nosotros podemos caer, hermano, por las razones que sea. Aquí era por temor. Así que estaban presionados por un grupo de poder. Cuidado en las iglesias. Porque en las iglesias también hay grupos de poder que pueden presionar tanto a los líderes de la iglesia, que los líderes de la iglesia no estén actuando como líderes del Señor, sino que estén actuando como líderes de una parte de la iglesia. Y eso es un problema. Y Pedro estaba haciendo eso. Y Pablo, con valentía, fijaros lo que hace. Muchos lo censuraríamos. Pero ¿cómo tú permitiste levantarte y en público decir esto? El escándalo que tú montarías los demás, hermanos, la división que se puede armar allí. Y muchas veces, por miedo a la división, por miedo al escándalo, nos callamos cosas que son de corregir. ¿Cómo tenemos que corregirla? En orden, con amor, como lo haría el propio Jesucristo. Pero hay que corregirla, hermano. Fijaros. El problema era porque antes de venir alguno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a apartarse y retraerse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Aquí le habla directamente. Y era hipócrita, Pedro. Y el resto se le unió en la hipocresía. De manera que no queriendo crear, al final creó un problema. Había una división en la iglesia. Y el resto de judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé, decimos, Pedro, ¿quién era? Pero ¿y Bernabé? Y Bernabé, que era el que estaba normalmente reconciliando. Un hombre espiritual, un hombre realmente de Dios. Dice, y aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Así que fijaros, fue arrastrado. Así que no nos sintamos los más fuertes del mundo, podemos ser arrastrados. Alguien que nos convence, nos lleva. Cuando nos damos cuenta, estamos en contra de lo que es la voluntad de Dios. Así que tenemos que volver a la palabra de Dios. ¿Quién tiene razón en un conflicto? Vayamos a la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios en la presencia del Espíritu Santo. Porque Pedro fue, Bernabé fue, y Pablo tuvo que poner a cada uno en su sitio con el poder del Espíritu Santo. Dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todo, porque delante de todo se había dañado el testimonio de los gentiles y se había dañado todo también el testimonio del propio Pablo. Había sido el que había estado predicando todo aquello. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a vivir como los judíos? Y esto que dice es tremendo, porque muchas cosas de las que nosotros no hacemos, le pedimos a los hermanos que hagan. Vemos a ellos que no están haciendo la voluntad. Nosotros tampoco, pero centramos nuestra vista en ellos y no en nosotros. La palabra de Dios, en cambio, cuando vamos a ella, la centra en nosotros y denuncia nuestro pecado, no es de ellos. Pero nosotros denunciamos el de ellos. Y vemos que aquí eso es lo que estaba pasando. ¿Por qué obliga a los gentiles a vivir como los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y Pablo corrige públicamente a Pedro. Y Pedro tiene que asumir la autoridad de Pablo en este tema. Y esto también me lleva a un tema. Muchas veces los líderes no nos gusta que otros líderes nos corrijan. Pero si lo estamos haciendo mal y nos lo demuestra con la palabra de Dios, tenemos que asumir que no hemos equivocado
y pedir disculpas por el daño que hayamos creado. El versículo 16 dice, ¿es que Pedro no sabía esas cosas? Sí, Pedro las sabía, pero Pablo se las tuvo que recordar. Muchas veces sabemos las cosas, pero tiene que venir alguien que nos lo recuerde, porque lo mismo estamos siendo arrastrados y nos está olvidando, o nos estamos dejando llevar sin darnos cuenta hacia otro lado. Como líderes tenemos que asumir que nos equivocamos. Tenemos que asumir con humildad que nos equivocamos más veces de las que quisiéramos. Y tendremos que agradecer cuando otro líder se acerca a nosotros y nos quita de la cabeza el problema, la equivocación, lo que nos está arrastrando, tenemos que darle gracias a Dios y por haber utilizado a un hermano que nos haya liberado de la situación en la que nos estábamos metiendo. Por eso no es malo, todo lo contrario, de que cuando algunos de nosotros cometemos errores, un hermano o una hermana con amor nos coja aparte en primer lugar y nos diga, hermano, lo que estás diciendo, vamos a analizarlo con la palabra de Dios. Porque me parece que yo tengo mis dudas. O yo estoy equivocado o estás equivocado tú, vamos a verlo. Cuando es público, pues tenemos que solucionarlo también. Pero muchas veces es preferible resolverlo de la mejor manera. Pero si no, hay que resolverlo. No podemos dejar que la Iglesia vaya hacia unos derroteros que no son los correctos. Dice, versículo 17, pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Y el versículo 20-21 creo que tenemos que enmarcarlo. Con Cristo he sido crucificado. Y es el sentimiento de Pablo. Y ahí estaba la valentía de Pablo. Posiblemente a él le pidiera el cuerpo también agradar a toda la iglesia. Pero había un problema, que no podía agradar a toda la iglesia. Unos tenían razón y otros no. ¿Y qué hizo Pablo? Yo he sido crucificado. Ya no es lo que yo piense, es lo que piensa Dios por mí. Por tanto, si Dios piensa esto, yo tengo que adaptarme a lo que piensa Dios. Y con dolor de corazón, Pablo tuvo que hacer esto. De manera que alguien que es capaz de decir este versículo 20, sabemos cuánto amor había en él. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo estaba sintiendo de que no se le estaba dando el valor de lo que Jesucristo había hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Y se estaba centrando el foco en otras cosas. Que esta iglesia no centre el foco en otras cosas, solo en Cristo. En el líder, ni en los miembros, ni en otros miembros, sino en Cristo. Porque es donde tiene que estar centrado. Cristo nos puso en la situación en la que estamos y debemos de ser honestos con Él, porque Él fue honesto con nosotros. Nos liberó del pecado y ahora tenemos vida eterna. A Él se la gloria.